Fue tentado cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, fue tentado por Satanás, fue tentado en el aspecto sexual con la mujer samaritana, fue tentado en su vanidad y en su egolatría por Satanás, porque él era un ser humano, pero guardó su santidad. Cuando hace la referencia Pablo de Adán y el Señor Jesucristo, Adán también nació perfecto, fue creado más bien, Adán fue creado perfecto por Dios, un varón perfecto. La diferencia fue que Adán no guardó su santidad. Adán sí pecó. Y el Señor Jesucristo guardó su santidad, su integridad. Por eso fue el sacrificio perfecto. Por eso fue el sacrificio aceptable. Por eso Dios lo aceptó, porque Él vivió una vida perfecta, santa, pura, sin mancha, inmaculada. Cuando nosotros nos comemos, cuando tú y yo nos comemos la carne de Jesucristo, nos estamos comiendo esa santidad. Nos estamos asemejando a Jesucristo. ¿Qué significa entonces la carne? La carne es la personalidad total del hombre. La carne es el alimento. La carne de Jesucristo es pura. Su carne fue pura, sin mancha, sin pecado. Entonces es el alimento perfecto para nuestro espíritu. Es el alimento que sacia, como él mismo lo dice, que sacia, que llena, que satisface nuestro espíritu. Por eso es importante que nos alimentemos de su carne. La palabra es para el alma, la palabra es para sujetar nuestra alma. Como decía David, tranquila alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí si aún he de adorar al Señor? Relájate, no pasa nada. La carne del Señor Jesucristo es para vivir, para alimentar nuestro espíritu, para vivir en santidad. Cuando nosotros nos alimentamos, cuando alimentamos nuestro cuerpo, parte de lo que comemos se queda en nuestro cuerpo, ¿verdad? Los nutrientes, las proteínas, como veíamos, los minerales, los carbohidratos, los aminoácidos, las vitaminas, parte de eso se queda en nuestro cuerpo, porque de eso se alimenta nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando nos comemos la carne del Señor Jesucristo, algo de Jesucristo se queda en nuestro cuerpo. Algo de Jesucristo se nos va quedando. Uno de los anhelos del cristiano, una de las metas del cristiano es llegar a la altura de la estatura del varón perfecto. Lo dice en Efesios. Llegar a la altura de la estatura del varón perfecto. Otra traducción muy interesante dice llegar a la madurez. Llegar a la madurez del varón perfecto. Ajá. Cuando nosotros nos comemos la carne de Jesucristo, cuando nos alimentamos con su carne, nos vamos pareciendo más a Él. Algo de Él se va quedando en nosotros. Algo de Él se va haciendo rema en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces, cuando nos comemos su carne, imagínate cuántos bocados de carne tendríamos que echarnos para llegar a la altura de la estatura del varón perfecto. Pero a veces suele suceder que nos alimentamos un día y otro no, un día sí y 3 no, o nada más nos alimentamos los domingos cuando venimos al culto. Es ahí cuando sí nos alimentamos y nos saciamos y queremos que ese alimento nos dure para toda la semana hasta el próximo domingo que volvamos a regresar al culto. Imagínate cómo está nuestro espíritu si esa es nuestra dieta, si esa es la manera en la que nos alimentamos. Imagínate cómo está nuestro espíritu. Pues está agonizante, ¿no? Está raquítico, está leucémico, está bastante mal nuestro espíritu. Si esa es la manera en la que nosotros nos alimentamos, nada más cada domingo cuando venimos y el Señor baja palabra y alimentamos nuestro espíritu y la alabanza nos lleva hasta el lugar santísimo, pues nuestro espíritu sí necesita un poco más, ¿verdad? Nuestro espíritu sí necesita llenarse más para aguantar toda la semana. Y el martes un alimento nuevo, y el miércoles otro alimento nuevo, y el jueves un alimento nuevo, y cada día alimentarnos, y cada día llenarnos, y cada día saciarnos con la carne de Jesucristo. Porque si nada más nos estamos alimentando de vez en cuando, pues nuestro espíritu está muy desnutrido. Otra de las cosas que suceden cuando nos alimentamos con la carne de Jesucristo es que vivimos en victoria. Acompáñame al Evangelio de Juan también ahí, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Amén. Dice así el Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice el final? Amén.
Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Cuando nosotros nos alimentamos con la carne de Jesucristo, Él nos da la victoria. Él nos da la victoria para poder vencer al mundo, para poder vencer todas las situaciones que se están dando hoy en lo que nos tocó vivir, las situaciones económicas, las situaciones pecaminosas, las situaciones de ataque, las situaciones de conflictos familiares. Cuando nos alimentamos con la carne de Jesucristo, Él nos da la victoria. Su carne en nosotros, alimentando nuestro espíritu, nos da la victoria. Podemos vencer al mundo. Ahí lo dice Juan 16:33. Confíen, porque yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo y nosotros nos comemos la carne de Cristo, nos alimentamos con la carne de Jesucristo, nosotros también vamos a poder vencer al mundo. Por eso a veces la vida cristiana nos pesa tanto. Por eso a veces la vida cristiana es tan complicada y tan difícil. Y a veces el mundo parece que nos gana la batalla, y a veces parece que el mundo está por encima de nosotros, porque nuestro espíritu está mal alimentado. Porque no nos saciamos día con día de la carne de Jesucristo. Y a veces parece que el mundo es más atractivo, y a veces parece que el mundo es más fuerte que nuestros. Y es que yo sí quiero hacer lo bien, lo bueno, dice Pablo. Pobre de mí, dice Pablo, pobre de mí. Queriendo hacer lo bueno no lo hago, hago lo malo. La ley del pecado que vive en mí, dice Pablo. Pero el Señor Jesucristo promete que Él ha vencido al mundo, y que si nosotros nos apropiamos y nos alimentamos de Él, también vamos a vencer al mundo. Por eso el cristiano a veces pasa tanta problemática para vivir en santidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo vivir en santidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo creer las promesas de Dios, alcanzar las promesas de Dios, porque nuestro espíritu está mal alimentado, porque nuestro espíritu está débil, porque nuestro espíritu está desnutrido, porque ese alimento que es la carne de Cristo Jesús no ha llegado a nuestro espíritu. La palabra ha llegado a nuestra alma, y sí, cuando viene la problemática, en el nombre del Señor, y vencemos como gatos boca arriba, vencemos la problemática. Pero el Señor quiere que vivamos en victoria. El Señor quiere que vivamos en victoria, que alcancemos, dice Él, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Para hacer eso tenemos que parecernos más a Jesucristo. Para hacer eso tenemos que menguar, decía Juan el Bautista, ¿no? Menguar nosotros para que Él crezca. Otra de las ventajas o de las bendiciones que nos da el alimentarnos del Señor Jesucristo es tener identidad. A través de ese alimento tenemos identidad y nos vamos pareciendo más a Él. Dice la palabra del Señor que esa es nuestra meta, parecernos al Hijo de Dios, parecernos a Cristo Jesús, alcanzar la altura de la estatura del varón perfecto. Y nos da fortaleza. Acompáñame por favor a Primera de Juan 3:6. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Amén. Recuerda que este es un estudio bíblico, entonces vamos a participar. ¿Alguien más que me quiera apoyar a leer la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 9, por favor?